decir, vamos a ver si se lo aprendieron. ¿Cuáles son los electrolitos corporales más importantes? ¿Y por qué se le llaman electrolitos? Sodio, potasio, ajá, ¿qué más? Calcio, carbonato. Ajá, ¿qué más? Calcio, bicarbonato, cloro, sodio, potasio, ¿qué más? En medicina, el problema con nosotros es que nuestra carrera es demasiado extensa. Entonces, a veces cuando nosotros estamos en el diagnóstico de los pacientes, a veces nos pasa que por opción no tomamos en consideración lo que está pasando al paciente. Entonces, dejamos de analizar todas las opciones porque, bueno, resulta que se nos pasó, no pensamos para eso. Resulta que hay otros electrolitos como el selenio, el manganeso, el magnesio, el cloro, el cromo, el cobre, que son también importantes dentro, pero que los principales que determinan lo que son los movimientos de los líquidos dentro del cuerpo son, mejor dicho, el sodio específicamente y el potasio dentro de la célula principalmente. ¿Okay? Entonces, ¿qué se define como electrolito? Dígame. ¿Cómo definimos un electrolito? Una sustancia que cuando se disuelve en agua se divide en iones. Okay. Entonces, un electrolito es una sustancia que está unida. Okay. Primero, tenemos que saber por qué tipo de enlace une esta sustancia, que son enlaces iónicos. Lo que va a determinar la susceptibilidad de una molécula al dividirse en agua es que tenga enlaces que no sean de alta energía, que no sean de alto nivel de cohesión, sino que sean enlaces que puedan ser superados por los puentes de hidrógeno que forman. Entonces, y otra de las características que debe tener esa molécula es que debe ser polar, debe ser capaz de interactuar con el agua, porque no son las capas sino las capas de solvatación, que ahorita vamos a ver qué son, lo que entonces hace que esas fuerzas pequeñas de esos enlaces, o esos puentes que son interacciones débiles, hacen que ellas se separen. Pero antes debemos estudiar el agua. El agua es una molécula fundamental. Vamos a ver cuánto porcentaje de agua tenemos nosotros. 60%. Todos tenemos 60%. Si yo le digo, por lo menos Claudia tiene 55. Y resulta que Carmelo, ¿no? Carmelo tiene 75. ¿Es normal o no es normal? Yo diría que es normal. ¿Por qué? Porque no todas las personas vamos a tener siempre la misma cantidad de agua. ¿Qué crees tú que va a determinar que Carmelo tenga más porcentaje de agua que Claudia? Dependiendo también del consumo de agua, con lo que llaman el Casi nadie lo responde. cuántos son sus ingresos y cuántos son sus egresos. Esa es lo que va a determinar entonces, que antes de venir a la clase, ¿cuánta agua tomó Claudia y cuánta agua tomó Carmelo? Exactamente, es lo que estoy haciendo yo tengo este pote de agua y estoy tomando constantemente agua, pero hay personas que tienen más de 3 horas que no toman agua, entonces van a tener una menor cantidad de agua que yo. Ok, ¿y qué otro factor entonces juega en que Claudia tenga menos porcentaje de agua? ¿Solamente el consumo de agua previo? No. La edad y el sexo. Ajá, la edad, el sexo. Ajá, ¿por qué el sexo? Porque las mujeres tienen más grasa. agua. Tienen más grasa corporal y el porcentaje de agua en el tejido graso baja al 10%, mientras que en los hombres, al tener más masa muscular, que tiene un porcentaje de agua por gramo de tejido de alrededor del 90% de su constitución, entonces van a tener mayor cantidad de agua. Así es la fisiología, no es que nos vamos a aprender las cosas, sino que vamos a poner un poco a pensar. ¿Okay? Entonces, hay muchos elementos que gracias al agua pueden existir dentro de nuestro organismo. ¿Okay? Porque si nosotros agarráramos y nos imagináramos el cloruro de sodio, así como la sal que vemos, la sal común, cómo entra el cloruro de sodio y cómo hace sus efectos. Por ende, el agua como solvente universal permite crear un caldo. Un caldo, yo lo llamo así porque hay un conjunto de elementos que solos y separados no hacen nada y que con el agua, a través de sus propiedades de solvente universal, propiedades termorreguladoras, permiten entonces que todos se encuentren y además permite, que ellas se transporten principalmente. ¿Okay? Las interacciones que juegan un papel importante en los sistemas acuosos son los puentes de hidrógeno, las interacciones hidrofóbicas y las fuerzas de Van der Waals. Quiero que me digan qué creen ustedes que son esas tres fuerzas. Yo soy así en la asesoría, no soy tanto por la cantidad de gente, pero cuando yo doy los cursos sí me gusta que las cosas queden bien claras, porque no hay tiempo.
Ajá. ¿Qué son los puentes de hidrógeno? ¿Qué son las interacciones hidrofóbicas? ¿Y qué son las fuerzas de Van der Waals? Rápido. Tampoco es que no. La atracción electrostática entre los... Ok. ¿Cuál crees que sea? ¿Cuál crees que sea? Bueno, me parece interesante la definición que dio Carmen. Porque son interacciones electrostáticas. Es decir, como tal no hay un compartimiento, o sea, no hay, lo que interesa de esto es que no hay un compartimiento de electrones, sino un contacto electrostático entre cada una de las moléculas. Es decir, no hay, yo no te doy mi electrón para que tú te lo quedes, porque eso sería un enlace iónico. Un enlace iónico, yo te doy mi electrón, tu electrón, para que yo entre en estabilidad, porque recuerden que la valencia busca la estabilidad del átomo, en este caso, por lo menos si hablo del cloruro de sodio, él tiene un átomo positivo, entonces él se va a unir con cloro. Entonces, ¿qué tiene el cloro? El cloro, porque al ser valencia negativa, o sea, al ser carga negativa, él tiene un electrón en exceso, y el sodio tiene un déficit de un electrón, por ende entonces ellos se unen para estar en estabilidad, pero ellos comparten el electrón. En este caso no ocurre eso. El agua, a través del puente de hidrógeno, si lo vemos acá, esto es un puente de hidrógeno. Un puente de hidrógeno es una interacción de la nube de electrones o de la característica particular que tiene la molécula de agua de crear una separación de 104.5 grados entre los átomos de hidrógeno, que le permiten crear una zona en donde, a pesar de que la molécula podría decirse polar, más no está cargada, porque si ustedes recuerdan, los electrones cuando se comparten en las moléculas, una vez ellas se unen, ellas comienzan y rodean, ellas hacen esto, ellas rodean las moléculas, ellas hacen esto, ¿ok? Entonces, debido al gran tamaño del oxígeno en relación al hidrógeno, más pasa el tiempo, los electrones pasan más tiempo en este lado, dándole entonces una polaridad a la molécula. No está cargada, pero es polar. Entonces, esto le permite a ella tener un polo o dos polos, mejor dicho, positivos que conforman el hidrógeno, y un polo negativo, que le va a permitir unirse, como muy bien lo sabemos por las leyes eléctricas de la electroneutralidad. Lo negativo se une con lo positivo, entonces el hidrógeno va a buscar de alguna manera contactar con esa región que está cargada, o sea, por ese átomo, por ese electrón que está rodeando en esa zona por mucho más tiempo, permitiendo entonces que se forme una interacción débil, ¿ok?, a una distancia de 0.177 nanómetros. Mientras que el hidrógeno con el oxígeno forman un enlace covalente, y el enlace covalente es totalmente diferente, ¿ok? Porque ahí no solamente no es desde el punto de vista eléctrico, o sea, no hay un compartimiento de electrones, sino que hay como una especie de fusión entre las moléculas que ahí están. Es decir, nosotros no podemos separar hidrógeno de oxígeno y crear agua a partir de hidrógeno y oxígeno, porque la energía que se necesita para crear el enlace covalente es demasiada. ¿Ok? Entonces, las interacciones hidrofóbicas, lo mismo. Hay una interacción electrostática, pero imagínense un ácido graso. Un ácido graso tiene una cabeza polar y una cola hidrofóbica. Entonces, se supone que, ¿por qué es hidrofóbico? Porque aquí no hay exceso, o sea, los carbonos quedan completamente estables. Es decir, no hay exceso de electrones en este lado. Por ende, ella no interactúa con moléculas cargadas porque ella está estable. Mientras que aquí sí, aquí generalmente hay. Pero entonces, ¿qué ocurre? Resulta que las interacciones hidrofóbicas serían, eso lo explica el agua, resulta que tenemos un ácido graso aquí y un ácido graso aquí. La misma entropía, o sea, la misma unión, es decir, aquí se unen electrostáticamente ellos, o sea, se unen de forma iónica, ¿ok? Pero resulta que a pesar de que esto esté estable, también hay un paso, pero imagínense lo que tardarían los electrones en pasar a toda la molécula. Por ahí esta es una región que se considera netamente hidrofóbica. Pero resulta que cuando por menos aquí estén pasando los electrones y aquí no, aquí tenemos una molécula polar, está semipolar, está levemente polar en cierto momento del tiempo, y que aquí tenemos una molécula que no. Entonces, momentáneamente se producen interacciones entre esas nubes de electrones de ambas moléculas y permiten entonces que ellas se unen de forma momentánea. Entonces, eso es lo que permite mantener a esas moléculas lipídicas unidas en las membranas. O sea, ellas no están unidas por el enlace covalente. Lo que también le da estabilidad son estas uniones entre estas dos componentes, ¿okay? Entonces, y las fuerzas de Van der Waals, algo mucho más débil aún, una de las fuerzas más débiles, también se producen entre moléculas pero que generalmente no son hidrofóbicas,
pero que se produce por ese punto en donde las dos nubes de electrones se unen, se condensan y luego se vuelven a separar. Es decir, tanto los puentes de hidrógeno, las interacciones hidrofóbicas y las fuerzas de Van der Waals tienen la característica de que al momento de ellas formarse, se deforman y están en este proceso. Forman y deforman, porque la energía que se necesita para crear esos enlaces son muy débiles. ¿Okay? Entonces, el agua forma puentes de hidrógeno con los solutos polares. Eso le permite ser solvente universal, porque un solvente es aquel que rodea o que forma parte fundamental en conjunto con un soluto para formar, para formar una solución. Que esa solución entonces vamos a considerarla dependiendo del grado de unión entre el solvente y el soluto en una solución homogénea o una solución heterogénea. El agua interacciona electrostáticamente con solutos cargados a través de los puentes de hidrógeno y la entropía aumenta cuando se disuelve una sustancia cristalina. Esto es importante desde el punto de vista de sangre, es decir, cuando nosotros lanzamos una molécula de por lo menos un cristal, una sal como cloruro de sodio, esa sal busca equilibrarse y busca unirse electrostáticamente, debido a que cuando tú agarras y metes por lo menos una sal que se divide en diferentes moléculas, ¿okay? Esto va a promover la desorganización y por ende la entropía. ¿Qué va a buscar en las moléculas? Va a buscar que todas las moléculas hidrofílicas se unan con las hidrofílicas y todas las moléculas hidrofóbicas se unan con las hidrofóbicas. Entonces el agua va de alguna manera a jugar un papel en la organización de las estructuras a través de su capacidad de ser hidrofílicas o hidrofóbicas. Lo hidrofóbico con lo hidrofóbico y lo hidrofílico con lo hidrofílico. Los gases vapolares se disuelven mal en el agua, eso es lo por menos. Los gases, por lo menos el nitrógeno, debido a cuando las personas están buceando y ese nitrógeno llega a su punto de licuefacción y se vuelve un gas soluble en la sangre, entonces él contacta mal y forman unas burbujas de nitrógeno que cuando nosotros ascendemos, ¿okay?, hacia la superficie sin las correctas descompresiones, entonces ellas pasan se desaparece su punto de licuefacción, vuelve a entrar el nitrógeno, no como gas que interactúa mal con el agua, sino pasa a ser un gas que se disuelve mejor en agua. ¿Okay? Las propiedades del agua ya dijimos que son varias: calor de vaporización, calor específico, su capacidad de solvente, su capacidad de cohesión y su tensión superficial con su adhesión. Estas tres, la adhesión, la cohesión y la tensión superficial, son fundamentales para procesos tan básicos como el movimiento de los pulmones, porque la tensión superficial permite mantener una presión lo suficientemente estable para que las láminas tanto del pericardio parietal que se une a la caja torácica como el pericardio visceral permite entonces que se vuelva una estructura sólida, o sea, una estructura virtualmente única, a pesar de ser dos elementos separados, que en el momento de la ventilación, al momento en que la caja torácica se expande, es decir, se expanda con ella, la pleura, mejor dicho, si me dije pericardio me equivoqué, la pleura visceral. ¿Okay? Entonces vamos a ver acá otros ejemplos varias de las cosas que acabamos de hablar. Cómo se producen enlaces de hidrógeno a partir de moléculas cargadas primero positivamente, o sea, de átomos positivos, con un átomo electronegativo. Es decir, realmente la unión del puente de hidrógeno se va a formar entre las dos moléculas de oxígeno, pero la molécula que va a estar intermediaria entre estas dos moléculas electronegativas va a ser la molécula de hidrógeno. Si se ponen a ver, todos están cargadas eléctricamente, ¿okay? Son electronegativas, pero están intermediadas por un puente de hidrógeno. Y estas van a ser las características moléculas que van a interactuar en el cuerpo. Vamos a tener que lo que determina la disposición de las bases nitrogenadas son los puentes de hidrógeno. Es decir, ahí no hay energía. Tú separas las hebras de ADN y no necesitas energía. Imagínense cada cuánto se necesitará en cada momento de mitosis que se realiza. Y estas son las moléculas que interactúan, que son hidrofílicas. Si la vemos en amarillo, son hidrofóbicas, y las que tienen ambos elementos son anfipáticas. Recuerden eso. Y las capas de solvatación que vemos ahí son esas moléculas de agua que rodean a esos iones y permiten entonces separar a través de la sumación de fuerzas débiles que dispersan entonces esas uniones electrostáticas a través de puentes iónicos. Ahora, esto es interesante, o sea, esto es importante que se lo aprendan cómo hacen ustedes una solución. Yo les digo, prepárenme ahorita mismo una solución de cloruro de sodio al 0,9%. ¿Qué tienen que saber? Hay que saber cómo hacerlo. Aquí no hay ninguna enfermera. ¿No?
cachame. Ah, Mariana. Mariana Hernández, ¿no te digo? Ay, sí, Mariana. Ajá, diga. Lista de enfermero, no estudiaste de enfermero. No, pero tú eres estudiante de enfermería, ¿verdad? A ustedes no les han dicho desde la base, no han tocado. Bueno, ustedes se encargan de hacer esto. Ustedes tienen que tener un manejo, usted tiene que tener un manejo adecuado a lo que son las concentraciones y esto es vida para ustedes, ¿ok? ¿Por qué? Porque ustedes de ustedes depende que el paciente esté deshidratado, ¿ok? O el paciente esté sobrehidratado, lo cual le va a alterar el estado o la morbilidad del paciente, ¿ok? Entonces, si yo les pido a ustedes que me preparen una solución de 0,9 al 0,9% de cloruro de sodio, ¿qué tienen que hacer? Si yo les doy, mira, aquí tienen la sal y aquí tienen el litro de agua destilada, prepárenla. ¿Qué hacen? Se Es 90 gramos de cloruro de sodio y 100 gramos sobre medio. Ok, buenísimo, hiciste la conversión directamente, es decir, ella pasó, va a colocar 90 gramos de eso, va a pesar 90 gramos de esa sal y la va a colocar en el litro de solución, ok, importante. ¿Por qué te la mandé a preparar al 0,9%? Para que se sabe. ¿Por qué te la mandé a preparar y no te la mandé a preparar al 0,5%? Creo que es algo de fisiológico. Porque se llama solución fisiológica. ¿Por qué se llama solución fisiológica? ¿Ah? Porque es una Porque es isotónica e isosmótica. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a aprender a calcular la osmolaridad, nosotros vamos a saber que esta solución se maneja en osmolaridades cercanas a 290 más o menos 10 milimolitos. ¿Ok? Entonces, ya con eso podemos decir, pero al momento de nosotros saber cómo preparar las soluciones, tenemos, o cómo se manejan las soluciones, debemos tener o saber las bases de las soluciones para comprender por qué puede haber una diferente relación entre un soluto determinado y el solvente, es decir, cómo se manejan las soluciones. En los distintos compartimentos se hace necesario conocer, esto es directamente sacado del Montoriano, qué tipo de dispersión forma la sustancia en el compartimento, es decir, el soluto y el solvente son equivalentes, es decir, las características físicas de mi soluto son iguales a las del solvente. Si yo tengo una sustancia hidrofóbica, ¿ustedes creen que se dispersa en agua? Es decir, va a formar una solución. ¿Okay? Entonces tiene que tener características físico-químicas particulares. ¿Qué masa y qué concentración de esa sustancia? Para yo saber la concentración de esa solución. En este caso yo tengo definido, ¿tu nombre es? María. María, ¿qué? Yo creo que no hay más María. No hay más María aquí. No, aquí. María de los Ángeles. María de los Ángeles nos dijo que 90 gramos, en esa solución está determinado el volumen, 1 litro, y la concentración de la masa, que es 90 gramos. El flujo, ¿qué flujo hay de esa sustancia entre los compartimientos? Es decir, si esa sustancia yo la necesito porque el paciente está deshidratado, y resulta que la deshidratación es la disminución del agua en el compartimento, ¿cuál? Vascular o intersticial. Entonces, tenemos que saber a dónde nos estamos dirigiendo. Si el paciente tiene un edema cerebral, es decir, edema es extravasación de agua hacia el espacio intersticial, ¿qué tipo de solución debemos agregar que tenga una serie de características que me permitan manejar esa patología? ¿Okay? Entonces, ¿y qué fuerza impulsora gobierna estos movimientos? Si esa solución va a estar, o su movimiento, su flujo de los elementos que están dentro de esa solución van a dispersarse por difusión, o van a haber otros elementos que van a participar en ese movimiento, como por lo menos el movimiento de las partículas cargadas. Es decir, tenemos que saber cuál entonces es la carga de las membranas, tenemos que saber las características de qué molécula estamos agregando. Si estoy agregando glucosa, ¿ustedes creen que esa solución está cargada? ¿No? ¿Sí o no? No, ¿verdad que no? Entonces, si yo coloco, vamos a preguntar ahora, si yo coloco cloruro de sodio, esa cantidad está cargada. Sí, porque se va porque se va a disociar. claro. Ahí es donde cae. Entonces, tenemos que hacer muy buen manejo de esto, que son las unidades de volumen y las unidades de masa, porque muchas veces cometemos errores en las unidades, no sabemos cómo transformar. Vamos a repasar eso ya. Ustedes se tienen que aprender, vamos a aprenderlos desde gramos, ¿ok? Yo hago
un ejercicio que es muy sencillo. Si yo quiero transformar gramos a miligramos, para que no se aprenda en la escalera porque se les puede olvidar, o sea, se tiene que aprender cuánto es el equivalente, pero yo lo hago así, por lo menos cuando hay más de una unidad que cambiar. Si yo quiero modificar miligramos por decilitros, yo la quiero modificar, la quiero llevar a gramos litros, ¿qué tengo que hacer? Entonces, para las personas que les guste hacer la doble conversión, se puede. Pero si ustedes saben, por lo menos 10 miligramos sobre decilitros, cómo transformarla a través de esta ecuación directa, o sea, de esta fórmula directa. Yo sé que un gramo equivale a 10 a la 3 miligramos, ¿verdad? ¿Todos conscientes de esto? Sí. ¿Ok? Esto me permite hacer eliminación de unidades. Y al mismo tiempo, los decilitros, yo sé que un decilitro, te digo, yo sé que, porque lo hago a través de la unidad mayor, entonces 10 decilitros. Porque esto es importante a nivel de cirugía. ¿Por qué? Porque van a haber soluciones, que son las soluciones coloidales, que van a ser las utilizadas para cuando el paciente hay que administrarle soluciones que me ayuden a aumentar la presión coloidosmótica del plasma. Es decir, porque las soluciones coloidales no atraviesan los capilares, pero las soluciones, por lo menos estas soluciones simples, sí. ¿Por qué? Porque ellos su difusión a través de la membrana, por su característica físico-química, es buena. ¿Okay? Mientras que las soluciones coloidales y las soluciones groseras son escasas y nula la difusión. Por ende, nosotros nos aprovechamos cuando un paciente amerita que ese líquido pase por las capilares hacia la membranita, hacia el espacio intersticial, o no queremos que pase. Por lo menos, ante el ejemplo del edema cerebral, el efecto, o la solución que debíamos utilizar es manitol, porque el manitol es una solución que no atraviesa los capilares y por ende entonces puede ser utilizada para aumentar la presión coloidosmótica del plasma y poder entonces que ese edema, esa sobreproducción o sobre concentración de líquido en el espacio intersticial se devuelva poco a poco al plasma. ¿Okay? Entonces, claro, hasta aquí. ¿Cómo se prepara la solución de cloruro de sodio a partir de elementos que no tenemos? Eso que está arriba, eso que está en la diapositiva, me va entonces a indicar, me va a decir un sistema, unas unidades de concentración que se utilizan muchísimo en las soluciones, que son las soluciones molares. Una solución, ¿qué es un mol? ¿Alguien me puede decir qué es un mol? Ahí está, ya tengo. Dígame, ¿quién lee eso? ¿Quién lee el mol es? ¿Quién lo lee en voz alta, por favor? Es la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas unidades elementales como átomos. Hay en 0,012 kilogramos. 0,12 kilogramos de carbono 12. ¿Entendiste algo de eso? Bueno, ahora lee la de abajo. Un mol es la cantidad de sustancia que contiene 6,02 por diagrama de litros. Exacto, el número de Avogadro. ¿Okay? Un mol representa la cantidad de partículas, es decir, la cantidad, o sea, 6,023 por 10 a la 23 partículas de esa sustancia. ¿Okay? Entonces, si yo tengo un mol de sodio, tengo 6,023 por 10 a la 23 partículas de sodio. ¿Okay? Eso es lo que pasa es que ellos determinaron que el mol correspondía a la cantidad que tenía 0,012 kilogramos de átomos de carbono 14. Entonces, si yo les digo, entonces, ¿qué es una solución molar? Es una solución, o sea, que ¿para qué empleo esto? Es para decir cuánta sustancia, ¿okay?, en partículas tiene una solución. Porque yo les digo, miren, aquí hay 500 gramos de glucosa. Hay 500 gramos de glucosa. ¿Cuántas partículas de glucosa hay? ¿O cuántas partículas no? En este caso no se llama cuántas moléculas de glucosa hay. No es lo mismo, ¿verdad? Porque una expresa el peso, la masa del mismo, y el otro expresa cantidad de sustancia. Entonces, y nos sirve muchísimo las soluciones molares, porque yo puedo decir, mira, cuando yo le doy 500 gramos de esta solución o de este elemento, voy a introducir dentro del organismo tantas cantidades de sustancias, y se ha utilizado como referencia para estudiar mucho de las propiedades de las soluciones. ¿Por qué? Porque las soluciones en molaridad te permiten por lo menos calcular elementos como la osmolaridad, que se tiene que estudiar en forma de partículas, no puede estudiarse en masa. ¿Okay? Entonces,
Si yo les digo un molar, una solución un molar y una solución un molal de cloruro de sodio, ¿qué es lo que me va a diferenciar una de otra? ¿Qué me diferencia una solución molar de una solución molal? Eso que dice que la solución es molar. Un ejemplo y lo otro sobre. Exacto, entonces es la cantidad. O sea, entonces si yo les digo es una solución que contiene un mol o 6,023 por 10 a la 23 partículas de tal sustancia disueltas en un litro de solución, y lo otro es en un kilogramo de solvente. Un litro de solvente en un kilogramo de solvente. Si vemos allá en el ejemplo A y en el ejemplo B, miren lo que dice la pregunta. Una solución al 5% peso volumen de glucosa, ¿cómo estaría expresada en forma de solución molar en litros? ¿Alguien puede decir eso? Una solución al 5% peso volumen de glucosa, ¿cómo estaría expresada en forma de solución molar en litros? Es decir, ¿quién me puede decir cómo yo digo, bueno, 5% de glucosa está expresado, tiene que ser expresado en mol sobre litros, o como se diría, molar? ¿Okay? ¿Quién se recuerda de cómo hacerlo su química? ¿Ah? ¿Alguien se recuerda de cómo pasar una solución de gramos? Porque aquí tengo al 5% peso volumen, eso me indica que hay ¿qué? ¿Cuántos en qué? 5 gramos en 100 ml. 5 gramos en 100 ml. ¿Alguien sabe cómo pasar esto a esto? ¿Se recuerdan? ¿Alguien sabe cómo pasar gramos al mol? Entre el peso molecular. Entonces, mol es igual a gramos entre el peso molecular. Lo que explico en todas las asesorías. Esto es la doble C. Aquí se supone que hay como denominador un 1. Gramos por mol, gramos por mol, 1 por gramo, mol. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, para yo saber el mol, el peso molecular, entonces tengo que saber el peso molecular del cloruro de sodio, en este caso, de la glucosa. ¿Cuánto es el peso molecular de la glucosa? 18. 180. ¿180 qué? Gramos sobre mol. Gramos mol. Entonces, si yo tengo aquí 5 gramos de esta solución, entre 180, ¿cuánto es? Ajá. 0,02. Ajá. Entonces, 0,02. 0,02, ¿qué moles? Ajá, pero entonces yo sabiendo que es expresada en litros y tengo 100 ml de solución, ¿qué voy a hacer? Entonces yo tengo aquí 5 gramos, es decir, 0,02 mol por 100, en 100 ml de solución. Ahora, ¿qué debo pasar? ¿Qué debo hacer? Pasar 20 litros a litros. Entonces, 0.02 por sí, en 100 ml, mol en 100 ml, por, entonces, multiplico por 1000 lo deja a la 3. Bien. O sea, mire lo que se hace. O sea, hay varias formas, porque ustedes tienen que agarrar, o sea, tienen que, ¿cómo lo van a, o sea, van a hacer esto? 1, 2, más rápido, porque esto es una forma. 1, 2, 1, 2, multiplicar 0.02 por 10. Eso es la forma. ¿Por qué? Porque si no tuviesen que 0,02 entre 100 por 1000 entre 1. Eso es la forma más rápida, es quitar los ceros y multiplicar ese valor por 10. Es decir, tienen que correr la coma un lado nada más. Entonces da 0,2 mol sobre el litro. Esa es la forma. Porque si ustedes o sea, 0,02 mol por 1000, no les da, no es incorrecta la forma. Entonces, pero también lo pueden hacer como yo les explicaba anteriormente. En vez de ponerlo en 100 ml, ustedes directamente saben que 100 ml es equivalente a un decilitro. Entonces, de decilitro, y aquí le colocan 10 decilitros. Y ahí queda. ¿Ok? Tienen varias formas. ¿Sí? ¿Entendieron todos eso? Ok. Entonces, ¿y esa de abajo? ¿Qué dice?
Esa vamos a decir. Una solución 5% de cloruro de sodio, ¿cuántos átomos de sodio y cloro tendrá? ¿Alguien sabe cómo se hace eso? ¿Cuántos átomos de sodio y cloro tendrá? Alberto, ¿tú sabes? ¿Quién sabe cómo hacer eso? Eso es muy fácil, muchachos. Eso agarran ustedes y ustedes dicen, bueno, si yo sé que 5% peso volumen, es decir, yo tengo 5 gramos por decilitro de cloruro de sodio, y yo estoy diciendo, bueno, 5 gramos, entonces yo quiero transformar eso a mol, tengo que transformarlo a mol, entonces yo tengo que dividir, mejor dicho, eso en el peso molecular, que es 58.4 gramos mol. Eso me da, quito gramo, y eso me da ¿cuánto? 5 entre 58.4. Por favor. 0,08. Entonces, 0,08 mol entre decilitro. Corremos la coma, 0,08 mol, 0,8 mol litros. ¿Ok? Entonces yo estoy diciendo, si un mol, esto es de cloruro de sodio, o sea, pero estos son átomos de sodio y cloro. Entonces yo estoy diciendo, si un mol de esa sustancia, ¿ok? Que es cloruro de sodio solo, porque estoy calculando por 58.4, que es cloruro de sodio como molécula unida, y yo la quiero diferenciar en partículas, yo tengo que multiplicar esto, o ya les voy a decir cómo. Pueden hacerlo de dos maneras, lo multiplican directamente por 2, el 0.8 mol, ¿ok? O lo van a hacer así, van a sacar el número de partículas, van a multiplicar por 6,023 por 10 a la 23, ¿ok? Que son partículas por mol, que van, y así les permiten quitarle los moles, y es 0,8 por esta cantidad, y luego de esa cantidad ustedes la van a dividir entre 2. ¿Por qué? Porque entonces ustedes con el 0.8 están diciendo que hay, entonces, 0, o sea, hay de una sola molécula que realmente se deriva de 2 partes. Entonces 0,8 por 6.023 por 10 a la 23 y luego lo dividen entre 2. ¿Ok? Si yo estuviese hablándole cuántas partículas no, cuántos átomos no, sino cuántos electrones, o sea, estamos hablando de mil equivalentes, cambia totalmente la solución. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a pasar. Eso lo calculan, eso lo tienen que calcular, o sea, eso lo tienen que tomar en cuenta, saber manejar el número de Avogadro, los moles y la fórmula de gramo, o sea, del porcentaje en peso volumen, ¿ok? Para poder manejar las soluciones. Entonces, veíamos acá que no solamente, que era lo que estaba comentando ahorita, que cambia todo cuando estamos hablando de soluciones cargadas eléctricamente, vamos a ver que las soluciones, este tipo de soluciones se llaman soluciones electrolíticas. Soluciones entonces que van a dividirse en 2 o más compuestos dependiendo de la complejidad, de lo grande que sea esa molécula. Y que una vez dividida, cada una de ellas puede entonces, o tiene su propio peso atómico y de alguna manera tiene propiedades diferentes, porque un ion, no sé, porque digo, una molécula, una sal, no se comporta igual que sus constituyentes separados. Entonces, ¿cómo era la otra forma de hacerlo? La otra forma era que ustedes sacaran el peso molecular del sodio, el peso molecular del cloro y hacerlos por separado. O sea, sacando los moles, en este caso no, sí, como en moles de sodio, moles de cloro, y luego lo multiplicaban por el número de partículas automáticamente, partículas por el número de Avogadro, y obtenían el número de partículas. ¿Ok? Entonces, eso es elemental. Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta al momento de evaluar entonces cargas eléctricas? Primero lo que les hablé, la valencia. Miren estos son los gases nobles. ¿Por qué se llaman nobles? Porque no interactúan con nadie. ¿Por qué? Porque en su última capa de electrones tienen 8, y ese es el número de estabilidad del átomo, de todos los átomos. Entonces, todos los átomos van a comportarse eléctricamente si necesitasen o tuviesen exceso de electrones en su última capa. Generalmente los átomos cargados negativamente, o los aniones, son los que tienen exceso de electrones, y los que tienen déficit de electrones en su última capa son los cationes, ¿okay? Los cargados positivamente. Por ende, entonces,
dependiendo de la naturaleza propia de las moléculas, cuando hay un enlace a través de un compartimiento de electrones, pero no es que yo te lo estoy dando, sino que ese electrón va a pasar alrededor de la molécula en un enlace iónico. Pero si hay un compartimiento tanto de una como de otra, es decir, que tú me necesitas a mí, yo te necesito a ti, es decir, ambos vamos a aportar algo a la unión, entonces, dependiendo del número de electrones que estén involucrados, van entonces a hacer enlaces covalentes simples, dobles y triples. Y que van a haber muchas veces en donde vamos a tener enlaces covalentes coordinados que, como tal, va a variar la disposición de la molécula en base a cómo interactúen esos complejos. Miren acá, una molécula, en este caso este es H2O, ¿ok? Esto es agua. Cuando se une un átomo de hidrógeno o interactúa con él un átomo de hidrógeno, puede, dependiendo de las características o depende de las condiciones externas a las que estén dadas esa unión, entonces esa molécula puede interaccionar de maneras diferentes y comportarse entonces como moléculas diferentes, ¿okay? Entonces, ¿qué vamos a tener en la estructura eléctrica molecular que tomar en cuenta? Los enlaces iónicos o electrovalentes en el compartimiento de los electrones. Saber que existen en la naturaleza iones monovalentes, divalentes y trivalentes, no existen tetravalentes, ¿okay? Y ni pentavalentes. La valencia y energía de enlace, es decir, la valencia es lo que se necesita para que el átomo quede estable y la energía de enlace es cuánta energía se dispone para crear esa unión. ¿Okay? Uniones covalentes coordinadas y uniones electrostáticas covalentes coordinadas en la misma molécula. Es decir, podemos encontrar que en la misma molécula podemos tener enlaces de hidrógeno, podemos tener uniones covalentes, como en el caso de la molécula de agua, que veíamos que tenía dos tipos de unión. ¿Okay? Esto es simplemente para que lo mantengan presente. Y vamos a tener en cuenta lo que son equivalentes, mini equivalentes y soluciones normales. Es decir, ya tenemos en consideración dos conceptos que teníamos antes, que eran las soluciones molares, soluciones molales, y ahora vamos a agregar un tercero que son las soluciones normales. Aquí lo que vamos a hacer es tomar en consideración la carga de los átomos dentro de las soluciones. Vamos a ver que por lo menos en los diferentes tipos de sal, como el cloruro de sodio, el bicarbonato de sodio, el acetato de sodio, el lactato de sodio, el sulfato de sodio, entre ellos, la cantidad, en este caso, de cationes involucrados va a depender entonces de las cargas negativas de ese anión complejo, como lo es el acetato, el lactato. En el caso del cloruro son aniones simples. En el caso de estos van a tener solamente un catión relacionado y en este caso dos cationes, ¿okay? Lo mismo para el potasio, encontrándose todas estas sales dentro del organismo, ¿okay? En forma de fosfato, sulfato, en forma de cloruro de potasio, fosfato de potasio, en forma de carbonato de calcio, cloruro de calcio y también magnesio, como ya les había hablado, de que había varios tipos de sales. Pero en este caso, para la evaluación de este tipo de soluciones, no vamos a tomar en cuenta la molaridad, porque hay otro factor agregado que son los electrones. Hay un mol de electrones. El mol de electrones no se maneja igual al mol de partículas de átomo. El equivalente, por eso se llama equivalente, es igual, en este caso sí, va a depender de la valencia del ion. Por lo menos para el sodio solamente tenemos una carga, entonces la cantidad o el déficit de cargas que va a tener el sodio va a ser relacionado, o sea, va a tener relación con la cantidad de sodio que haya, va a ser una relación 1:1, es decir, vamos a tener un molar y vamos a tener un equivalente, ¿okay? Pero en el caso del calcio, que ya tiene un déficit mayor, va a haber una relación de 2:1, va a haber entonces una relación de 2 equivalentes por cada molar, ¿okay? O por cada mol. Entonces va a haber, cuando haya un mol de calcio, va a haber 2 equivalentes equivalentes de moles de electrones de calcio, o mejor dicho, 2 equivalentes de calcio, ¿okay? Entonces, eso va a depender de este señor. Entonces, ¿qué va a pasar? Que ante el cálculo y resulta que los equivalentes también juegan un papel en cuanto al comportamiento óptico, porque se supone que el calcio necesitará de 2 cloros cargados negativamente para que ella quede estable, pero entonces no va a ser lo mismo que tener un solo cloro. Entonces, cuando se disperse el cloruro de calcio, va a dispersar 3 moléculas y el cloruro de sodio 2, teniendo entonces polaridades relativas diferentes, ¿okay?
Entonces, eso es importante. Los equivalentes son el método, o sea, ustedes tienen que hablar en el lenguaje o sea, si estamos hablando de partículas cargadas, en equivalentes, no hablen de moles. Y cuando estamos hablando de partículas no cargadas, molares. ¿Okay? Si estamos hablando de kilogramos de solvente, en molar. Y si estamos hablando de litros de solvente, en molar. ¿Okay? Entonces, importante. Un equivalente de cualquier sustancia contiene un mol de valencias. Eso nos dice que hay 6,02 por 10 a la 23 valencias. ¿Okay? O lo que antes llamábamos 6,023 por 10 a la 23 átomos. Vamos a ver ahora 6,023 por 10 a la 23 valencias. O lo que denominamos electrones en déficit o electrones en exceso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calculan los miliequivalentes por litro de una solución? ¿Alguien sabe? Si yo le pongo aquí un normosol con dextrosa, yo les digo, calcúlenme de esas moléculas cuáles son las que van a tener equivalentes y cuáles son las que van a tener moles, es decir, molares. ¿Cuál entonces agarran? Yo agarraría. De esos componentes que ven, ¿cuáles nos llevan equivalentes? De esos equivalentes, ¿cuáles? De esos elementos, ¿cuáles nos llevan equivalentes? ¿Y por qué? La dextrosa. ¿Y cuál otro? El agua para inyección. Entonces vamos a tener la dextrosa y el agua para inyección, que no son los únicos elementos que no vamos a calcular con equivalentes. Pero de aquí quiero que salgan conociendo, y por eso pongo la tabla al lado para que en el momento de la clase la gente lo haga. Entonces yo necesito que obviamente no va a ser de cloruro de sodio, sino va a ser de gluconato y cloruro de potasio. Quiero que me digan los equivalentes que hay. Vamos a explicar primero cómo se saca. Entonces, si yo les digo que hay una relación, y aquí lo expliqué, de relación 1,1 y relación 1,2, ustedes van a decir, bueno, el acetato de calcio, el acetato de calcio se divide en cuántos iones. Entonces ya le puse la cantidad de cationes que tiene cada uno de los elementos cuando se disuelven en electrolitos. Allá al lado está. ¿Okay? Si yo les estoy diciendo eso, entonces yo quiero que me calculen los miliequivalentes por litro de una solución, en este caso de cloruro de gluconato de sodio, cuando él se dispersa en agua. Eso les va a permitir saber de que, a pesar de que tengamos gluconato de sodio 502 miligramos y que va a tener una molaridad específica, no va a tener como tal miliequivalentes iguales. ¿Por qué? Porque es una solución electrolítica. Entonces, los aspectos relevantes que hay que tomar en cuenta en la función del agua es que permite la organización de las moléculas según su afinidad, si es hidrofóbico o hidrofílico, ¿ok? Permitiendo entonces que los procesos de organización sean energéticamente favorables. Pero, en el caso de las enzimas, ellas, recuerden que nada es misil teledirigido. El agua, como es solvente, permite que se produzca un movimiento que es el movimiento browniano. El movimiento browniano, que es un movimiento aleatorio. Entonces, ellas permiten, a su vez, de ese movimiento browniano, tratar de de disminuir completamente esa entropía. ¿Qué busca? Busca el contacto entre enzima y sustrato. Es decir, el agua es el que permite que la enzima y el sustrato interactúen. ¿Por qué? Porque si no estuviesen dispersas en agua, sería muy difícil que una contactara con otra. ¿Ok? Eso por ese lado. Ya sabemos calcular miliequivalentes, ya sabemos las propiedades del agua, y hay otra cosa que hay que conocer con respecto a las soluciones. Y es algo que les voy a mandar el día se llaman las propiedades coligativas de las soluciones. ¿Qué es una propiedad coligativa? Es una propiedad del agua que se modifica ante la colocación, ante el ingreso de un tipo de soluto, es decir, a la solución, al solvente. Es decir, el agua tiene punto de ebullición 100 grados centígrados, punto de congelación 0 grados centígrados. Cuando le agregamos entonces ese soluto, se modifican esas propiedades ante la colocación, porque resulta que esas moléculas interactúan con el soluto, entonces deja de ser puramente agua y pasa a ser una solución, una mezcla. ¿Ok? Entonces vamos a ver en este lado, tenemos descenso crioscópico o descenso del punto de congelación, ascenso ebullioscópico, que es el aumento del punto, la elevación del punto de evaporación, eso, de ebullición,
Entonces teníamos descenso troscópico, descenso del punto de congelación, ascenso ebulloscópico, aumento del punto de evaporación, ebulliciones. Y tenemos otro que es la presión osmótica, ¿okay? Que también se modifica, ¿okay? Y principalmente esos tres, ¿okay? Vamos entonces ahora a estudiar el agua en su distribución corporal. Esa es una imagen, la superior izquierda, que nos dice cómo está distribuido el agua. Tenemos 4 compartimentos. El elemento que tiene menos agua, que es la grasa, tiene alrededor del 10% de su constitución, o sea, el 10% de lo que él tiene, el 10% solamente es agua, ¿okay? Mientras que las proteínas y los minerales tienen mayor cantidad de agua. Y esa agua se dice agua corporal total, que es el agua que se encuentra en todo el organismo, la podemos dividir en dos, que es el agua intracelular que se encuentra en cada una de las células y que representa el 40% del agua corporal total, de ese 60%, porque el agua corporal total generalmente se determina, aunque es muy variable, en 0.6 por el peso corporal, que es el 60% del peso corporal, del peso justamente, y que en una persona de 70 kilogramos será 42 litros de agua corporal total. Esas 42 litros entonces se van a dividir en dos. Ese 60% tiene un 40% que deriva entonces hacia las células, hacia el interior celular, desde los eritrocitos, células musculares extraesqueléticas, neuronas, entre otros. 0.4 por el peso corporal, alrededor, en una persona de 70 kilogramos, alrededor de 28 litros están dentro de la célula. Luego viene el agua extracelular o líquido extracelular, que es el 20%, y este se distribuye en dos, o mejor dicho, sí, en dos, que es el líquido intersticial y el líquido vascular, o líquido del espacio vascular, que es el plasma, ¿okay? Porque recuerden que el espacio dentro de los eritrocitos forma parte del líquido intracelular. Entonces, otro de los elementos, aquí vemos líquido intersticial y plasma. Generalmente 3.5 litros, que es un cuarto del líquido extracelular, es decir, hablamos esto representa el 20%, 5% estaría representado por el plasma y 15% por el líquido intersticial. Entonces 3.5 litros en plasma y 10.5 litros en líquido extracelular. Otro de los elementos es el líquido transcelular. Esa es una derivación, eso se enseña en biología, que esos son los espacios por lo menos lacerosas, que se ubican por lo menos el espacio pericárdico, el espacio pleural, el mismo líquido intraarticular, ¿okay? O líquido sinovial, que se encuentra y que no se encuentra dentro del espacio intersticial propiamente dicho, sino se encuentra fuera de inclusive las células, pero en espacios o en cavidades que tienen que tomarse en cuenta, ¿okay? Otra de las cosas que tenemos que considerar es el porcentaje de agua y los tejidos que más tienen agua, como ya los habíamos hablado: músculo esquelético 75%, corazón 79%, pulmón 80% y riñón 80%. Es decir, que ustedes deshidratan ese órgano y pasa de ser así a ser así. ¿Okay? En cambio la grasa no sucede eso. La grasa ustedes la deshidratan, es decir, ponen a calentarla y eso no altera la composición, no se altera el tamaño del mismo, porque el tejido adiposo solo cuenta con 10% de su contenido en agua. Para entonces medir los líquidos corporales se han utilizado diversas técnicas, pero la que más se utiliza, o mejor dicho, la que se utilizaba, inclusive en los laboratorios se utiliza para, quizás no para medir el agua corporal total, sino medir cómo va a estar distribuido el líquido cuando por lo menos hacemos soluciones. Si ustedes tienen una solución de tanto porcentaje contenidos en tanto, le agrego tanto líquido, ¿cuánto quedará? ¿En cuánto porcentaje quedará esa solución? Que es la ley de la conservación de la masa, ¿okay? Si yo tengo, vamos a explicarlo con un dibujito. Si yo tengo 1 litro de solución de glucosa que está al 0,75% y yo le agrego a ella 3 litros de agua, ¿cuánto quedará la concentración de esa solución? Se supone que si yo le estoy agregando agua, la estoy diluyendo, ¿okay? Entonces eso se logra con la fórmula de B1, C1, B2, C2, ¿okay? Lo que quiero determinar en este caso es C2,
B2, ¿cuánto es? 4. C1, 0,65 gramos. ¿y B1? Un litro. Ahí está. Entonces, con eso me va a permitir saber en cuánto me va a quedar. Buenísima cotación lo de 4 litros, porque no nos podemos olvidar del litro, inicial. Entonces, ¿cuánto me va a quedar esa solución? Si utilizamos la fórmula, hay que despejarla, obviamente. De esa fórmula de allá, que viene ahí arriba, B1 por M1 es igual a B2 por M2. ¿Cómo despejo esa fórmula para que... ¿Cuánto? 0,18. Entonces, si yo agrego 3 litros, entonces esa solución me va a quedar en 0,18%. 0,18%. ¿Ok? Es importante porque la solución entonces va a quedar diluida. Pero nos permite a través de esta fórmula conocer con exactitud a qué porcentaje nos queda diluida. Entonces, ¿cómo lo hacen? Yo estoy utilizando glucosa ahí, pero resulta que los científicos utilizaron, o los fisiólogos, estudiaron a través de moléculas marcadas que pudieran entonces detectarse cuando se colocaban dentro del organismo. Y ellos utilizaron las características físico-químicas de ciertas moléculas, es decir, dependiendo de su capacidad para entrar en un compartimiento y quedarse en ese compartimiento, o su capacidad de dispersión a lo largo de todos los compartimentos, porque a ti te hacen tomar agua, por lo menos, y esa agua pasa de la luz, de la luz intestinal, pasa a espacio intersticial, luego pasa a espacio intercelular, que serían los enterocitos y los espacios intercelulares, y luego pasa a espacio intersticial, del espacio intersticial pasa a los vasos sanguíneos, y del vaso sanguíneo se distribuye. ¿Okay? Pero si yo tengo una molécula que es capaz de llegar y quedarse dentro de los enterocitos solamente y no pasar hacia abajo, entonces yo tendría una molécula que me sería útil para medir cuánta agua tienen los enterocitos y cuánto se acumula, dependiendo de la concentración inicial que yo inyecté o que yo hice tomarle a esa persona, y cuánto queda o cuánto es el residual que queda dentro del compartimiento que yo quiero medir. Entonces ellos utilizaban para el agua corporal total el tritio o agua radiactiva, que es un isótopo del agua normal, el deuterio y la antipirina. Ellos utilizaron, ¿por qué? Porque el agua radiactiva no tiene nada que es diferente del agua, solo que tiene la capacidad de emitir radiación y puede ser medida, ¿ok? Pero y como el agua se distribuye a través de todos los compartimentos, es capaz de calcular el agua corporal total. ¿Qué pasa con el líquido extracelular? El líquido extracelular tiene que ser una solución que involucre tanto el espacio plasmático como el espacio intersticial. Por ende, ellos utilizan sodio radiactivo o sodio 22 y el iotalamato, el tiosulfato y la inulina, que son colorantes, moléculas colorantes que pueden medirse. El líquido intracelular no se puede calcular, mediante experimentación, no se puede calcular. ¿Por qué? Porque no hay ninguna molécula que se mantenga, o sea, que ingrese y se quede solo en la célula. Por ende, se saca matemáticamente a partir de la relación que existe entre el líquido corporal total y el agua extracelular. Entonces, yo calculo el agua extracelular utilizando nuestros sistemas de medición, ya sea sodio, iotalamato o antipirina, saco a través de deuterio el agua corporal total y a partir de ello tengo el líquido extracelular, pero también lo puedo hacer a partir de las fórmulas. Este tipo pesa 75 kilogramos, cuando su 60% de agua corporal total es tanto. El líquido extracelular teóricamente debe ser 20%, es tanto, resto y ¡pam! Listo, líquido extracelular, líquido intracelular. El volumen plasmático se puede sacar a través de la utilización de albúmina, colorante azul y colorante azul de Evans. ¿Qué característica debe tener este colorante? Que no pase el espacio plasmático. Es decir, él tiene que quedarse dentro de la vasculatura, es decir, dentro de los vasos sanguíneos. ¿Por qué? ¿Y cómo se colocará? A través de una inyección. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que este volumen plasmático nos puede ayudar para determinar la volemia del paciente. ¿Cómo se hace? Con el volumen plasmático entre 1 menos el hematocrito. ¿Okay? ¿Cómo es el volumen total de sangre? ¿Por qué? Porque 1 representa el 100%, ¿okay? 100%, y el hematocrito que se los da en tanto por ciento, entonces ustedes tienen que pasar ese valor. Imagínense, el hematocrito normal es de 42%, por decirlo así, y ustedes pasan ese 42 a 0.42 y tienen 1 menos 0.42, que es lo que ellos tienen aquí, 1 en menos 0.4, tomando en cuenta que el hematocrito es del 40%. Utilizando entonces el volumen de plasma calculado, puede ser obtenido mediante la utilización de estos señores,
y obtenía entonces en 5 litros. En este caso, si yo utilizara mi fórmula y dijera que, bueno, en el espacio plasmático, en 3.5 litros de volumen plasmático y tengo un hematocrito de 42%, es 0.42, 1 menos 0.42 que da 658, entonces da 0,58, 3.5 entre 0,58, ¿cuánto me da? Y ahí puedo determinar cuánto es mi volumen sanguíneo total. ¿De dónde sale ese 0,42? Ese 0,42, como lo acabo de decir, resulta que el volumen total de sangre, la sangre tiene dos constituyentes, los constituyentes formes y los constituyentes no formes, y además el plasma. Cuando tú centrifugas un tubo, una extracción de sangre, a través de la técnica de Winthrop, tú vas a ver 3 componentes. Eritrocito, esto es la capa leucocitaria y el plasma. Entonces, cuando tú te quieres determinar el volumen sanguíneo total, es que tú quieres determinar todo el agua que hay entre estos. Generalmente esto se ignora y se toman estos dos que son los principales constituyentes. Entonces, si nos estamos diciendo el hematocrito es la cantidad de agua concentrada dentro de los eritrocitos, entonces tú estás tomando esta parte como uno de los porcentajes. Entonces el hematocrito te lo dan en porcentaje. Si yo te digo que el paciente tiene 42% de hematocrito, tú haces la relación que te permita calcularla y haces a partir de que 1 representa el 100% de la sangre y 0,42 es el 42% del resto. Entonces 1 menos 42, 0,42 es 0,58 con el volumen plasmático, es 3.5 litros calculados a partir de ahí. Entonces voy a determinar mi volumen de sangre o volemia. 6,03, entonces 6,03 litros es lo que tiene mi paciente de agua dentro de los eritrocitos y el plasma. Entonces, para el volumen sanguíneo, ya lo dije, puede ser calculado mediante esta fórmula o puede ser matiz marcado con cromo o calculado con la fórmula que acabo de dar. El líquido intersticial, ¿ustedes creen que lo podamos determinar? No. ¿Por qué? Porque no hay una sustancia que pase la vasculatura y se quede en el medio de las dos. Por ende, el líquido intersticial también se calcula. ¿Cómo se calcula? El líquido extracelular. Entonces, el líquido extracelular teníamos que era el 20%. Y el líquido extracelular, entonces, ¿se calculaba o no se calculaba? ¿Se calculaba matemáticamente o se podía utilizar una técnica? Sin mirar allí. Se utiliza técnica. Entonces, con la técnica obtenemos el líquido extracelular. Con la misma fórmula de líquido de volumen plasmático, que podemos calcular también, es decir, utilizar una técnica para calcular el volumen plasmático, obtenemos el volumen sanguíneo. Entonces, es mentira, es que ahí solamente queda el volumen plasmático. Entonces, a partir del cálculo del líquido extracelular menos el volumen plasmático, tenemos el líquido intersticial. Entonces, todo basado en cuánto, o sea, si nosotros inyectamos una solución o una mezcla, que tiene una concentración dada en un solvente puro, cuánta va a ser la concentración de esa nueva solución basándonos en la cantidad de solvente que hay en este indicador y en este. Entonces la cantidad dispersada y la cantidad de colorante o de indicador que se encuentra en este va a ser la concentración que nos va a permitir saber cuánta agua corporal hay. Entonces, ¿cómo es el balance hídrico? Esto es muy importante, muchachos. Esto se ve en cirugía. Cuando ustedes tienen un paciente, lo que va a radicar en la curación de ese paciente va a ser el mantenimiento o el correcto cálculo del balance hídrico. Porque si un paciente se deshidrata, el paciente va a enlentecer su proceso curativo y además va a afectar su hemodinámica. Como va a afectar su hemodinámica, entonces vamos a tener un paciente con signos de deshidratación que puede inclusive complicarse, porque si un paciente tiene una falla renal y no se le hace un control o balance hídrico adecuado, el paciente puede entrar, si tenía una insuficiencia renal aguda, pasar entonces a una insuficiencia prerrenal, que eso lo van a ver, a una insuficiencia más avanzada. Entonces, y si tiene un paciente que tiene problemas cardíacos, hepáticos, vamos a tener un paciente que podemos complicarlo. Entonces, ¿cómo se calcula el balance? A partir del egreso. El egreso se va a dar por varias vías. El egreso de agua corporal se da por vía urinaria, es decir, la cantidad de orina que producimos al día, que se calcula que una persona que toma alrededor de 8 vasos de agua al día, supuestamente no son 8 vasos de agua, es una persona que toma regularmente agua, ni siquiera se dice cuánto, produce un total de 1.400 mililitros de orina por día. Lo mínimo que una persona, que aunque la persona no tome, haya una privación absoluta de agua,
hay un mínimo de producción, porque el riñón no solamente produce agua a partir de lo que consumimos, sino a partir de las reacciones tisulares. Entonces el mínimo es 600 cc al día, o sea, que inclusive llega hasta 500, esa es la máxima concentración de orina que puede hacer nuestro riñón, ¿ok? Cosa que es deleteria, porque si estamos en un desierto, si estamos en un sitio donde hay privación de agua por más de varios días, entonces vamos a tener pérdidas de agua, que asociadas a las pérdidas insensibles nos van a deshidratar. Entonces, tenemos pérdidas insensibles como la piel, pulmones, que van a sumar un total de 350, que son 700 mililitros día, pero que también va a variar. Esto va a ser muy variable, por eso se tiene que medir. Y la insensible, que esto es la transpiración, y esto es el sudor, la sudoración no, sino la transpiración por la respiración y la transpiración por piel, va a variar según nuestra actividad física. Si nosotros hacemos ejercicio, vamos a producir muchísimas más pérdidas que van a calcularse que pueden llevar a hasta 1000 mililitros en un día. ¿Okay? La sudoración, que es un proceso demasiado deficiente, es decir, no se pierde mucha agua, pero que igual tiene que ser de alguna manera estimado, por ende hay estimaciones, bueno, hay cálculos que se hacen con fórmulas en donde ya esto está inmerso. Bueno, según tu actividad física se ha calculado que hay 350 y tantos mililitros. Y en las heces 200 mililitros, hay bibliografías que describen 100, 300, depende, pero yo la coloqué en 200 día, teniendo un total de 2.400 mililitros al día. Eso debe ser repuesto exactamente igual. ¿Cómo se repone eso? A través de tres maneras. Uno, a través de la producción de agua intracelular por los procesos energéticos, porque recuerden que la producción de ATP se acompaña de la formación de agua en la cadena transportadora de electrones, el receptor final de electrones es el oxígeno, y los hidrógenos que se producen son derivados, son llegados al oxígeno, formando agua. Entonces ahí se produce agua. Entonces agua metabólica, 200 ml al día. La siguiente es el agua producto de los alimentos. Los alimentos tienen una proporción de agua definida y que tenemos que también considerar 1000 mililitros al día entre las tres dietas, ¿okay? Entre las tres comidas. Y el agua bebida, que la bibliografía lo saca como 1200 ml, pero que también va a variar. Entonces puede variar tanto en el egreso como en el ingreso, es decir, si la persona tiene un ingreso por encima de 2.400, debe el gasto ser equivalente, y que el principal mecanismo por el cual se regula esa entrada y esa salida es a través de la vía urinaria. El riñón es el principal regulador de la bulimia. Por ende, el balance tiene que ser entonces equiparado en el ingreso y en el egreso. ¿Okay? Y bueno, lo último de esta clase es que tienen que aprenderse, como ya les dije, la cantidad de 1000 equivalentes litros de sodio, cloro, potasio, calcio. Una pregunta con respecto a esto. Dime. Porque hay bibliografías donde las concentraciones de cada uno de los aparecen en 1000 equivalentes, otros en 1000 equivalentes y otros en mol. Entonces, ¿cuál de las tres es la que más se recomienda? Realmente es tan indiferente eso. ¿Por qué? Porque como son iones monovalentes, estamos hablando de sodio, cloro y potasio, que son los principales, los tres son equivalentes. Es decir, los tres, tanto en su equivalente como en su molaridad, son iguales. Y en el único caso donde eso no se cumple es en el calcio, en donde tienes que multiplicarlo por 2 cuando estás calculando equivalentes y moles. ¿Okay? Por ende, en la bibliografía utilizan lo que quieran, pero ellos han entendido que tú sabes calcular como sabes pasar ambas. ¿Okay? Entonces, esto es importante saberse, principalmente esto no, hay que saberse extracelular, porque si ven, las concentraciones entre el plasma y el intersticio son muy parecidas. 142, 139, 4.2, 4, 1.3, 1.2, 0.8, 0.7, realmente son variaciones. Tienen que aprenderse el extracelular y el intracelular de los iones, principalmente sodio, potasio, calcio, magnesio, cloro. Y apréndanse la de urea, glucosa, creatinina y falta de hidrógeno. Anótenlo. ¿Okay? Y bueno, eso es todo por la clase de líquidos y electrolitos corporales. ¿Alguna pregunta?